Muy buenas noches, hola, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en el corazón de las redes para comparar dos protocolos muy interesantes de enrutamiento, los cuales son IGRP y el OSPF. Vamos a entender cómo funcionan, qué los diferencia y por qué son relevantes hoy. Dejando una pregunta inicial: ¿quién gana la batalla del enrutamiento? Para ello, vamos a analizar estos dos protocolos en compañía de 4 profesionales en la rama de redes, excelentes en el uso, implementación y configuración de los mismos. Bienvenidos. Sin más que decir, empecemos la exploración. Hola, mucho gusto, Katiuska. Me presento, mi nombre es Jason Hurtado, soy ingeniero en TICS. Bueno, en este caso, pues, ¿qué te puedo hablar del protocolo IGRP? Que en este caso, en estos dos protocolos que hablaste, son dos grandes titanes que con filosofías distintas para poder resolver diferentes problemas. En este caso, se puede implementar que es para encontrar una mejor ruta para los datos y entender sus diferencias. En este caso, pues es crucial para cualquier que trabaje con redes, digamos, va más allá de lo básico. Entonces, arranquemos con este punto importante que es el protocolo IGRP. El Nginx mejorado sugiere que viene de algo anterior, ¿no? Exacto, pues bueno, en este caso podemos decir que es la evolución de la IGRP. En este caso, pues este es un protocolo muy antiguo de Cisco. En este caso, IGRP pues viene a ser un protocolo con vector de distancia clásico, pero también tenía sus limitaciones, sobre todo con la convergencia en que era muy lenta y el riesgo de bucles, en este caso en el enrutamiento. Y IGRP supuestamente soluciona eso. ¿Cuál es su magia? ¿Qué lo hace mejor? Bueno, en este caso, pues podemos decir que este es un protocolo híbrido, en este caso un vector de distancia muy avanzado, en el cual intenta coger lo bueno del vector de la distancia como la simplicidad relativa, y en este caso puede añadir la inteligencia propia de los protocolos de estado de enlace. Aunque nació en este caso de Cisco, es importante decir que nació desde el 2013, es un estándar abierto, se podría decir. Ah, mucho información para esto, ¿no? Muy interesante el tema. Pero que ya no sea exclusivo de Cisco, le abre las puertas, claro, ¿no? Pero ¿qué lo hace especial en su funcionamiento? Bueno, en este caso, pues su principal ventaja es competitiva, diría yo. Pues en este caso es la velocidad de convergencia lo que ayuda en esto. Y es gracias a que su algoritmo, en este caso su dual, el Diffusion Adapted de Algorithm, que viene a ser que aquí está el verdadero avance con respecto a este protocolo de IGRP. Dual, suena potente. ¿Qué hace exactamente en esencia? ¿Puede explicarlo de una forma más sencilla? Bueno, pues en este caso podemos simplificarlo mucho. En este caso, pues Dual no solo calcula, en este caso, la mejor ruta hacia un distinto, en este caso el sucesor, sino que de forma proactiva busca y valida una ruta de respaldo que garantice una mejor sin bucles. En este caso es el sucesor flexible o un FSS. O sea, que ya tiene un plan B. Exacto. Sí, en este caso podemos decir que si la ruta falla es como un flash, el router conmuta al sucesor factible casi instantáneamente. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que mantiene una tabla específica. La tabla en este caso de la topología, pues con esta va a que toda la información precalculada y esté lista para usar. O sea, su gran ventaja es la resiliencia por preparación. En lugar de reaccionar al fallo y empezar a calcular, ya tiene un plan B listo. Eso reduce drásticamente el tiempo de inactividad, ¿verdad? Hola, Katiuska, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Bueno, me presento, mi nombre es Norma Cajamarca, soy ingeniera en TICS y pues precisamente esa capacidad de failover casi instantáneo es su sello distinto frente a protocolos que necesitan más tiempo para recalcular tras un fallo. Además, es eficiente con el ancho de banda, solo envía actualizaciones cuando algo cambia en la red, no periódicamente como otros más antiguos.
Ok, muy claro el concepto clave de Dual y la resiliencia. ¿Cómo decide este protocolo cuál es la mejor ruta y qué mide EIGRP? Pues esta utiliza una métrica compuesta, aunque técnicamente puede considerar varios factores, los llamados valores K. Por defecto se basa principalmente en dos cosas: el ancho de banda mínimo a lo largo de toda la ruta. El cuello de botella, digamos, ¿no? Sí, y la suma de los retardos de los enlaces de esa ruta. Intenta dar una visión más realista al rendimiento del camino que simplemente contar saltos, como hacía RIP, por ejemplo. La ruta con la métrica calculada más baja es la preferida. Tiene sentido, sí. ¿Y cómo se hablan los routers EIGRP entre sí? ¿Hay algo particular en su comunicación? Pues sí, exactamente. Usan varios tipos de mensajes para descubrir vecinos, intercambiar rutas, confirmar que han llegado los mensajes importantes. Quizá lo más peculiar es que EIGRP no usa TCP ni UDP para esto. Ah, no. ¿Y qué usa entonces? Tiene su propio protocolo, Mikati, su propio protocolo de transporte llamado RTP, Relay Transport Protocol, que no hay que confundir con el RTP de voz sobre IP. Este funciona directamente sobre la IP y esto le da control total sobre cómo y cuándo se confirman los mensajes importantes, o sea, la fiabilidad. Entendido. O sea, rápida convergencia con Dual, métrica basada en ancho de banda y retardo, y su propio sistema de transporte fiable, RTP. ¿Algo más fundamental para entender este protocolo? Bueno, es importante saber que soporta direccionamiento sin clase, o sea, BLSM y CIDR, lo cual es estándar hoy en día, pero era una mejor clave sobre EIGRP. Y para configurarlo, básicamente defines un número del sistema autónomo, el AES, que identifica tu dominio EIGRP. Todos los routers deben tener el mismo. Como un club, más o menos, ¿no? Sí, algo así. Luego te aseguras que cada router tenga un ID único. Le dices que redes de sus interfaces van a participar en el proceso EIGRP usando el comando network. Y si las cosas no van bien, y si algo falla, ¿cómo suele detectar un problema como EIGRP? Con un comando, Mikati. Un comando es clave, como por ejemplo el show IP. En IGRP, Neighbors, para ver si los vecinos están activos y estables. Los problemas comunes suelen ser vecinos que bailan, que aparecen y desaparecen. ¿Y eso por qué puede ser? Por muchas cosas y muchas razones, como por ejemplo problemas en el enlace físico, configuraciones incorrectas como el MTU, que no coincidan el número de AS, o problemas de autentificación. Si la has configurado, hay que mirar también los logs también. Perfecto, bastante claro este tipo de protocolo. Ahora pasemos entonces a analizar el OSPF, Open Shortest Path Files. El nombre ya da pista, abierto y el camino más corto primero. Sí, estimada Katy, bueno, me presento, mi nombre es Francisco, ingeniería en TICS, ¿no? Como ya vamos a hablar de OSPF, como tal cual es su significado, es un estándar de la industria, ¿no? Propietario, esto es importante, ¿no? Porque garantiza mucho la interoperabilidad entre equipos de distintos fabricantes, ¿no? Pueden mezclar router Cisco, Juniper y lo que sea, ¿no? Y Shortest Path Files, el camino más corto primero. Claro, se refiere al algoritmo que usa, ¿no? Es el famoso algoritmo de Dijkstra para calcular las mejores rutas, ¿no? OSPF es un protocolo de estado de enlace puro, ¿no? Que aquí no hay hibridación como EIGRP. Estado de enlace. Eso es diferente a EIGRP, que era híbrido. ¿Cómo funciona esa filosofía?
¿Qué significa estado de enlace? Bueno, es una visión, ¿no? Una visión más completa de la red. En lugar de fiarse solo de lo que le dicen sus vecinos directos, como hacen los vectores de distancia, cada router o SPF escribe sus propios enlaces, ¿no? Sus conexiones y el estado de esas conexiones. Es un paquetito especial llamado anuncio, ¿no? De estado de enlace o LSA. Entendido. ¿Y qué hace con esos LSAs? Pues lo distribuye, ¿no? Lo inunda a todos los demás routers que estén dentro de la misma área o SPF. Área, como una zona. Exacto, perfecto. Es un concepto clave de OSPF dentro de un área, ¿no? Todos los routers reciben todos los SA de los demás routers de esa misma área. Así que todos acaban teniendo como un mapa completo de esa zona. Ajá, justo eso, ¿no? Cada router construye una base de datos en el estado de enlace, ¿no? La LSDB, que es idéntica para todos los routers del área, ¿no? Es como que si todos estuviéramos en un mismo mapa detallado de la topología de su zona, ¿no? Ya veo. Y con ese mapa completo de la zona en mano. Claro, exacto. Con ese mapa, cada router ejecuta el algoritmo ESPF, el de Dijkstra, para calcular por sí mismo el árbol de rutas, ¿no? Más cortas desde su posición hacia todos los demás distintos, ¿no? Del área. Como todas las partes del mismo mapa, ¿no? Los cálculos son coherentes y no hay riesgo, ¿no? De bucles de enrutamiento, ¿no? Es como muy robusto, digamos así. Interesante enfoque. Más democrático, en cierto modo, ¿no? Todo tiene la información completa. Y para calcular ese camino más corto, ¿qué usa OSPF? ¿Qué mide? Pues mide una métrica llamada coste. ¿Coste? ¿Cómo se calcula? Por defecto, el coste es un enlace inversamente proporcional a su ancho de banda, ¿no? Un enlace más rápido de más megabit o gigabit por segundo tiene un coste más bajo, la ruta con la suma de costes más baja en la que se elige como la mejor. Entiendo. O sea, que prima la velocidad en el enlace. Sí, exacto, él suele reflejar mejor la capacidad real de la ruta que simplemente con contar saltos, aunque se puede ajustar manualmente si usted lo desea. Mencionaste áreas. Ujú. ¿Por qué dividir la red? ¿No complica las cosas tener varias áreas? Al contrario, es la clave de la escalabilidad de OSPF en redes grandes. Si tuvieras también una red enorme con miles de routers en una sola área, la inundación de LCAs sería más brutal, ¿no? Porque la LCDBS serían gigantescas y cálculos de SPF consumirían muchísima CPU, ¿no? Sería inviable. Entonces, las áreas ayudan A controlar, ¿no? A controlar eso, se crea una jerarquía, hay una área central obligatoria, el área cero que se llama outcome o área control, ¿no? Todas las demás áreas deben conectarse directa o indirectamente, ¿no? A esta área cero. ok. Como un sistema solar, con el área cero en el centro. Una analogía, esta tiene ventajas enormes, ¿no? Limita la inundación de LCAS, porque la mayoría de los LCAS no salen de su área de origen, ¿no? Reduce un tamaño de LCDAB y de la tabla de enruta en cada ruta, ¿no? Porque después de una área no necesitas saber el detalle de otra área, ¿no? Solo como llegar a ellas y acelerar un cálculo del SPF, porque cada router solo lo calcula sobre el mapa, más allá de su propia área. Y los routers que conectan áreas entre sí tienen un nombre en especial. Sí, se llama ABR, área borde router, son los que están en la frontera, ¿no? Con una pata en el área cero y otra pata en otra área. Son cruciales. Entiendo. Es como dividir un país en provincias para gestionarlo mejor. Muy lógico. Y si mi red no es tan grande, una red pequeña o mediana, ¿sigue siendo útil OSPF?
Sí, puedes también implementar OSPF en lo que sea área única, simplemente pones todos tus routers dentro del área cero. Ah, ok. Es mucho ¿Algo más, más que acotarle? sí, es mucho más simple de configurar y gestionar una estructura multiárea, pero sigue teniendo las ventajas del estado de enlace, ¿no? Convergencia, relevantemente rápida y sobre todo resistencia a bucle, es muy común. Entonces, resumiendo, OSPF es un estándar abierto, funciona como estado de enlace, todos conocen el mapa de su área, usa una métrica basada en coste, normalmente ancho de banda, y es muy escalable gracias a esa estructura jerárquica de áreas conectadas en el área cero. ¿Cuáles serían sus puntos débiles si los tiene? Bueno, comparado con protocolos más simples como SIG o incluso EIGRP en configuraciones básicas, este OSP requiere más conocimiento para así diseñarlo y administrarlo correctamente, sobre todo si metes en multiárea, hay que planificar bien la estructura, ¿no? Entendido. Consume algo más de CPU y memoria en los routers para mantener la LSDB y ejecutar los cálculos. SPF, un punto importante es que solo funciona para enrutar el protocolo IP, tanto como IPv4 como IPv6, pero solo IP, no puedes enrutar otros protocolos de red, aunque hoy en día eso es menos relevante. Y la configuración básica se parece a la de EIGRP. En plan, ¿qué pasos hay que dar? La estructura es similar, ¿no? Habilitas el proceso OSPF en el router, seguido de un ID de proceso que es solo local, no tiene que coincidir entre routers. A diferencia de la S de EIGRP, Exacto, y luego defines qué redes o interfaces vas a participar en OSPF. Crucial en áreas que pertenecen, se hace con el comando network, indicando la red y el wildcard más el área ID. el ID del área sí tiene que ser coherente. Claro, es fundamental porque todos los routers en el mismo área deben configurarse. Con el mismo ID de área, también es importante configurar un router, ¿no? De ID único para cada router. Y en redes Ethernet como las LAN, entender que el concepto de DR y BDR, router designado, los routers de respaldo es importante para optimizar cómo se intercambian. Para eso ya es entrar en más detalle. Perfecto. Creo que OSPF queda bastante claro. Tenemos EIGRP con dual y OSPF con áreas y estados de enlace. Nos queda ISS, Intermediate System to Intermediate System. Este suena, no sé, menos familiar que redes empresariales. Quizás, al menos yo lo he oído menos. Hola, buenas noches, Katy. Un gusto saludarlos. Soy ingeniera en TICS. Mi nombre es Lucila Araceli Mora Caicedo. Contestando, es muy cierto, es menos común encontrarlo en empresas típicas, pero ojo que es un peso pesado, un gigante de las redes de los proveedores de servicios, los ISPs, y en entornos de red muy, muy grandes. Ah, sí. ¿Y por qué ahí? Porque ahí sí y en empresas no tanto. Bueno, conceptualmente es muy similar a la OSPF en muchas cosas. Es un protocolo de estado de enlace también. O sea, que también inunda información de topologías y calcula rutas con Distract. Exacto. Es algo parecido a los LSAS, que aquí se llaman LSPS. Link State, PDUS, para compartir la información de los enlaces. También se usa el algoritmo de Dijkstra, SPF, para calcular las rutas basándose en coste. Hasta aquí muy parecido a OSPF. Sí, es también muy similar a OSPF. ¿Por qué existe? ¿Cuál es su rasgo diferencial?
¿Qué le hace especial para los ISPs? Bueno, aquí la gran diferencia que vienen de su origen es el ISEISIS, que se diseñó originalmente para el modelo OSI, pero no tanto para el TCP/IP directamente. El modelo OSI, el de las 7 capas que estudiábamos. Sí, ese mismo, y esto tiene una consecuencia fundamental, que es que quizás su característica más definitoria, que es el I6, no necesita IP para funcionar. ¿Cómo que no necesita IP? ¿Pero no es un protocolo de enrutamiento IP? Sí, hoy en día se usa para enrutar el IP, claro está, pero sus mensajes de control, los LSPS y los para descubrir vecinos, todo eso viaja directamente sobre la capa 2 del modelo OSI, que también es una capa de enlace de datos que usa un protocolo específico de OSI llamado CLNS, que no necesita dirección IP en una interfaz para establecer vecindades e intercambiar información de enrutamiento. Asombroso. Es decir, opera sobre capa 2 para controlarse a sí mismo. Eso sí que es distinto a EIGRP y OSPF, que usan IP para sus paquetes de control. Totalmente distinto. De hecho, los routers ISIS se identifican entre sí para el uso de enrutamiento usando las direcciones especiales llamadas el Network Entity Line, que vienen del mundo OSI, no con diferentes direcciones IP. Eso suena diferente. ¿Qué implica eso en la práctica? ¿Qué ventajas o desventajas tiene? Bueno, la principal ventaja es que lo hace inherentemente independiente del protocolo de red que esté enrutado. Aunque hoy se use casi exclusivamente para enrutar el IP, eso se lo llama intrared ISEIS o dual ISEIS. Esa es una independencia subyacente que da a una robustez, una flexibilidad que aprecian mucho los ISPs. Se considera extremadamente estable y escalable. Entiendo. ¿Y la desventaja? Pues que la configuración puede parecer un poco más compleja al principio, sobre todo por tener que trabajar con direcciones NET que no son tan intuitivas con la IPS. Me lo imagino. Entonces, ISEIS, estado de enlace como OSPF, pero con raíces OSI, opera sobre capa 2 para su control interno. ¿Cómo gestiona la escalabilidad? ¿Tiene algo parecido a las áreas de OSPF? Sí, claro, tiene un concepto de áreas, pero funciona de forma diferente a OSPF, que introduce el concepto de niveles de enrutamiento. ¿Niveles? Sí, en ISEIS es un router entero que pertenece a una única red. No hay routers de frontera con interfaces en distintas áreas como los ABR o los OSPF. En cambio, los routers pueden operar en distintos niveles que definen su control en jerarquía. Hay routers de nivel 1 que son los L1, y estos son los routers puramente de interárea. Solo conocen la topología para ser detallada de su propia área, para salir de su área, que buscan un router como puede ser el L1 o L2 más cercano que le envían al tráfico. Claro, como un router local. Sí, luego están los routers de nivel 2, como los L2, que estos forman parte del backbone del intraárea, que conocen cómo llegar a todas las áreas de la red de ISEIS, pero no necesariamente el detalle interno de cada uno son los routers troncales. Y supongo que habrá routers que hagan de puente. Exacto.
Esos son los niveles 1, como L2, L1, son los que conectan un área del L1 con el backbone del L2. Participan ambos niveles, también mantienen dos bases de datos de estado en enlaces separadas para poder tener un nivel 1 de la topología de su área y la otra para el nivel 2 de la topología del backbone, que son equivalentemente funcional más o menos a los ABR de OSPF, pero lógicamente es distinta. O sea que la jerarquía aquí se basa más en el rol que juega el router, L1 puro, L2 puro o L1, L2, más que en una estructura rígida de áreas numeradas, con un área cero central como en OSPF. Es una filosofía distinta de división, ¿verdad? Sí, es una filosofía diferente, no hay un área cero obligatoria, ni un requisito de que todas las áreas se conecten a ella directamente en el backbone de L2. Es una red lógica formada por la interconexión de todos los routers, como en L2 y L1. En L2 hay una regla importante que los routers solo lo forman de forma adyacencias, con relaciones del vecino, con los otros routers del mismo nivel, en el mismo enlace físico, como un router de L1 solo habla con L1, o un router de L2 con L2 y uno de L1 y 2. Puede tener vecinos como L1 y vecinos como L2, pero en interfaces distintas o con roles distintos. Entendido. La estructura es clave. ¿Y qué tal la métrica NIE-SIS? ¿Usa coste como OSPF? Pues sí, Katy, sí, usa un coste. Es una métrica simple, un número que se configura por interfaz. En los equipos Cisco, por defecto, todas las interfaces tienen un coste de 10. ¿10? ¿Todas iguales? Por defecto. Esto significa que sin tocar nada de ISIS, tendría a preferir rutas con menos saltos, porque cada salto suma 10. Pero claro, esto se puede y se debe ajustar manualmente para que refleje mejor el ancho de banda real de los enlaces, de forma similar a como se hace en OSPF. Es fundamental ajustar las métricas para un buen rendimiento. Y también balancea cargas si hay varias rutas en el mismo coste total, supongo. Por defecto, si se realiza balanceo de carga entre rutas de igual coste hacia el mismo destino. Entendido. Creo que tenemos una buena visión de los protocolos ya analizados. Hagamos una recapitulación rápida para asentar las ideas claves. Tenemos 3 enfoques diferentes para el enrutamiento dentro de un sistema autónomo. 1, EIGRP, el protocolo híbrido que era de Cisco, pero ahora es un estándar abierto. Su punto fuerte es la convergencia, rapidísima gracias al algoritmo dual, y su concepto de sucesor factible, al plan B listo. Quizás más sencillo de poner en marcha en entornos homogéneos, ¿verdad? Sí, su configuración básica es bastante directa. 2. El OSPF, el gran estándar abierto de estado y enlace, muy fiable, muy robusto y sobre todo muy escalable gracias a su sistema jerárquico de áreas, con el área 0 como eje central, probablemente el más extendido en redes empresariales de cierto tamaño. Correcto. Su naturaleza abierta y su escalabilidad son sus grandes ventajas. Y tercero y último, el ISIS, el otro gran gigante del estado del enlace, menos visto en empresas, pero el rey en las redes de proveedores de servicios ISPS. Destaca por su enorme escalabilidad y estabilidad y esa peculiaridad de tener raíces OSI. Opera sobre capa 2 para su control
y usar niveles L1 o L2 en lugar de la estructura de áreas de OSPF. Has captado perfectamente la esencia de cada uno, mi Katy. La elección real entre ellos, pues depende mucho del contexto, del tamaño de la red, de si necesitas interoperar sí o sí con equipos de distintos fabricantes. Ahí OSPF e ISI se ganan por ser estándares de la experiencia que tenga el equipo técnico, de los requisitos específicos de estabilidad y convergencia. O sea que no hay una mejor universabilidad. No, no la hay. Hay el más adecuado para cada escenario. OSPF es probablemente el más versátil y el que te encuentras más a menudo hoy en día en muchos entornos corporativos. ISIS domina claramente en los grandes backbones de Internet por su escalabilidad probada, y EIGRP sigue siendo una opción muy válida, especialmente si buscas relativa simplicidad de configuración inicial y una recuperación ante fallos muy rápida. Y quizá trabajas principalmente con equipos Cisco, aunque ya sea abierto. Y más allá de probar un examen de certificación o de la curiosidad técnica, ¿por qué debería importarnos entender estas diferencias hoy en día a quienes trabajamos o no nos interesamos por las redes? Pues en este caso porque son el sistema nervioso central de la red, son los que deciden cómo fluye en el tráfico. En cuanto al tiempo, esta red caída, si falla un enlace y esto como el bien debe ser, puede cruzar la infraestructura sin que el rendimiento se degrade. En este caso, pues una mala elección o una mala configuración de un protocolo de enrutamiento IGRP, pues en este caso puede causar problemas tremendos. En este caso, lentitud, inestabilidad, rutas que desaparecen y aparecen. ¿Puede ser la causa de muchos quebrantos de cabeza? Sí, exacto. Pues esto es de entender cómo funcionan por dentro, aunque sea a un nivel conceptual como hemos hecho hoy, te permite tomar decisiones de diseño mucho más informadas. Y pues sobre todo esto pues te da herramientas para diagnosticar y en este caso solucionar problemas de manera eficaz cuando algo va mal en este caso. Son absolutamente fundamentales para la salud y el rendimiento de cualquier red de IP, en este caso pues que sea medianamente compleja. En este caso no puedes ignorarlos. Pues creo que hemos cubierto bastante bien los puntos claves y las diferencias fundamentales entre EIGRP, OSPF e ISS. Hemos viajado desde un algoritmo dual hasta las áreas jerárquicas de OSPF y los niveles de ISS. Esperamos que este análisis haya sido clarificador para quien nos escucha. Sin Exacto, duda. Sin duda, pues son protocolos complejos bajo el capó, se puede decir. Pues esto, pero fascinantes una vez que empiezas a entender su lógica interna, porque se diseñaron así. En este caso son la maquinaria invisible, que esto puede ser posible una gran parte de la conectividad que usamos a diario y que a menudo damos por sentada. Y como siempre, nos gusta terminar dejando una pregunta flotando en el aire. Algo para darle una vuelta a algo que estemos viendo en el auge de la tecnología como SDN, las redes definidas por software, donde la inteligencia de control se centraliza cada vez más y la automatización de estos está cambiando radicalmente cómo gestionamos las redes. ¿Cuál crees que sería el futuro de estos protocolos IGP tradicionales como OSPF o ISS? ¿Se adaptarán para integrarse mejor a los controladores CDN? ¿Se volverá quizás más ligero, delegando parte de su lógica? ¿O su rol principal quedará relegado a ciertas partes más específicas de la infraestructura, mientras que el control general de las rutas pasa a otro plano más abstracto? Es un debate abierto y muy interesante sobre cómo evolucionarán las redes en los próximos años. Pero no nos olvidemos que iniciando este análisis dejamos una pregunta clave.
¿Quién gana la batalla del enrutamiento? Al inicio dejamos esta pregunta principal y una vez analizados estos interesantes protocolos, procederemos a darle una respuesta más clara. Para ello vamos a encontrar con la acertada respuesta de una de las profesionales invitadas el día de hoy. Buena pregunta. La famosa batalla del enrutamiento entre EIGRP y OSPF, pues no tenemos un ganador absoluto, porque depende del entorno de red y los objetivos del administrador. Si estás en un entorno Cisco puro y priorizas velocidad, simplicidad y eficiencia, el ganador es EIGRP. Pero si trabajas en un entorno mixto, como por ejemplo Cisco, Huawei, MikroTik, Juniper o una red empresarial grande, el ganador es OSPF por su compatibilidad y escalabilidad. Para ser más objetivos, EIGRP gana en rendimiento, OSPF gana en universalidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Hemos llegado a nuestra parte final. Gracias por acompañarnos en esta inmersión técnica. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Katy. Hasta la próxima, Katy. Hasta la próxima.